Estamos acá para presentar o para conocer un poco acerca del libro del doctor Lucio Florio, Ciencia y Religión, Perspectivas Históricas, Epistemológicas y Teológicas, de la editorial Eucasa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiéramos conocer un poco acerca del libro, cuál es la temática que aborda, de qué se trata esto de ciencia y religión en estas perspectivas. Bueno, ciencia y religión es un tema que se ha instalado en las últimas décadas muy fuertemente para tratar de salir al cruce, digamos, de una idea muy establecida, que es que entre ciencia y religión no hay sino un conflicto, una u otra. Es una forma de concebirlas de los últimos siglos, podemos decir, después de la revolución científica, pero sobre todo después del iluminismo y del positivismo, que ha calado muy profundamente en nuestro pensamiento, de tal manera que generalmente en la divulgación se postula que una cosa es el camino racional, empírico de la ciencia, otro es el camino irracional, incomprobable, subjetivo de las religiones. Desde hace varias décadas han surgido instituciones, publicaciones, seminarios y también revistas sobre el tema. Y bueno, este es un aporte muy introductorio, argentino, con una dimensión más epistemológica, histórica y teológica sobre el tema. Tratar de demostrar que en realidad el conflicto es una posibilidad, pero ha habido en la historia y existen muchas posibilidades de vínculo. Entonces el libro se propone eso, es una colaboración más bien introductoria, con bibliografía, con líneas de pensamiento, en esa búsqueda de mostrar la importancia de ciencia y religión. El libro tiene tres partes. En la primera parte usted hace todo un recorrido por quizás algunas de las clasificaciones que han surgido como más tradicionales, y usted ve la necesidad de aplicar una nueva clasificación. ¿A qué se debe esto y cuál es la novedad que presenta en relación a las otras? Bueno, las clasificaciones o tipologías de ciencia y religión han aparecido hace medio siglo en adelante. Hay una muy conocida, que es la de Jan Barbour, que todos mencionan, que distingue 4 posibilidades de relación entre ciencia y religión. Una es la del conflicto, de la que venimos hablando, en la cual cierta visión cientificista, positivista, por un lado, y por otro lado cierta visión fundamentalista de la lectura de los textos sagrados en el plano religioso, colisionan como si fuesen dos formas que no pueden en absoluto relacionarse. El conflicto para Barbour. Después habla de la autonomía o independencia, cuando se respetan los lugares de cada una para el ser humano, para su conocimiento, del diálogo, es decir, la posibilidad de hacer un diálogo entre contenidos e interior, también entre personas, y finalmente, por lo menos para la teología, la síntesis, la integración. Yo propongo una más. Hay varias clasificaciones que apuntan más bien justamente a la ciencia y a la religión objetivamente, pero está el sujeto y está la historia. Entonces propongo una un poco más diacrónica, que no sustituye, sino que acompaña a la otra, mostrando cómo en realidad en la vida histórica y en la vida personal las cosas confluyen de distinta manera. Es decir, para poner un ejemplo cercano, estamos en una época de posmodernidad, por un lado, en la que se cuestiona mucho el valor de la razón, pero por otro lado apelamos a la ciencia como, sobre todo lo estamos viendo con la pandemia, como un camino relativamente seguro para conocer algunos fenómenos. Entonces, me interesa mostrar en la clasificación cómo hay un camino que no siempre es tan lineal y que supone la referencia a los contextos y a los procesos,
de manera tal que puede suceder que lo que se da de una manera pura en la clasificación sucede de otra manera en la vida real. Aparte, históricamente, la historia, y hay muy buenas historias de ciencia y religión, muestran que el influjo ha sido recíproco. Ha influido las religiones sobre la ciencia. Pensemos, para mencionar algo, que las religiones precolombinas en nuestros suelos, pensemos en Teotihuacán, para poner un ejemplo, albergaban ciencia, eran sociedades teocráticas, fuertemente religiosas, pero que tenían arquitectos, astrónomos, matemáticos, ingenieros, en fin, había una ciencia muy desarrollada. Estaba toda integrada. En la clasificación que yo propongo se trata de abordar otro problema, que es que en general las tipologías o el debate entre ciencia y religión se formula en los países de lengua inglesa o de influjo, o el influjo de la lengua es muy fundamental porque las ciencias naturales hoy se comunican en lengua inglesa. En otro tiempo no fue así, fue el francés, el alemán, el latín, fueron otras lenguas de transmisión de los conocimientos científicos, pero hoy es el inglés y el debate viene muy articulado por lo que sucede en estos países de lengua inglesa, muchos de ellos países centrales. Lo cierto es que en el resto del mundo, que es muy, muy vasto, con otras lenguas y otras culturas, la manera de recibir el tema es distinto. Por ejemplo, en América Latina, con todos los matices que hay, por supuesto, la religiosidad es más fuerte, la religiosidad popular, entonces las ciencias se incorporan muchas veces sin tanto conflicto. El conflicto se produce en los ámbitos más ilustrados, donde se debate, o a veces en la escuela. O también, ya que mencionamos el tema educativo, sucede que en nuestros países la religión ha quedado al margen de la educación, porque se la ha excluido totalmente por una neutralidad entendida de una manera muy especial. Se ha sacado las religiones confesionales de la escuela, de la universidad pública, pero se ha quitado también la información sobre las religiones, la historia de las religiones, y es prácticamente imposible comprender nuestra civilización, nuestras culturas, sin el elemento religioso, pero eso está ausente. Entonces, en los debates pasa que lo que hay es ignorancia o desconocimiento, entonces es muy imposible, muy difícil, muy dificultoso establecer un diálogo. Entonces, esto también va en los contextos. Y además, menciono algunos de los elementos. Creo que la clasificación que aporto es más bien una invitación a pensar, ¿no? Mientras nos acompaña un canto de la creación, es que también la ciencia, lo estamos viendo ahora con la pandemia, la ciencia muchas veces es ciencia aplicada, aliada a la tecnología, y también es un instrumento relacionado con el poder, ¿no es cierto? Nosotros dependemos ahora, por ejemplo, de las vacunas que se fabrican en determinado lugar, con patentes, etcétera. Todo un mundo, digamos, de la ciencia que no es tan inofensivo, no es tan neutral, donde hay otros intereses. Y por eso entonces es tan importante pensar esto y pensarlo desde una epistemología seria que de alguna forma ubique a las ciencias lo que realmente dicen, lo que no dicen, lo que puede ser objeto de otro tipo de objetivos, etc. Esto también está colocado en esa clasificación para tratar de ver la diversidad. Y creo que sirve para una cosa. Necesitamos, por supuesto, gente que conozca de religiones, de ciencia, pero también necesitamos epistemólogos, gente que conozca de filosofía de las ciencias para poder ubicar los niveles de diálogo, los niveles de contenido. Bueno, hacia eso apunta más o menos esa clasificación. Usted habla mucho sobre ciencia y religión, pero sin embargo en el apartado 2 usted solo trabaja el diálogo o la interacción desde el cristianismo, porque cree que es el cristianismo una de las formas quizás más abarcativas para hablar de esta interrelación entre ciencia y religión. Bueno, es muy interesante la pregunta que nos invita a marcar un poco más. Como dije hace un rato, hay ciencia en otros mundos fuera de Occidente que ha estado marcado por el judeo-cristianismo, como por ejemplo en las religiones precolombinas. Ha habido ciencia muy buena, incluso astronómica, y digamos con una interrelación con la religión del tiempo muy, muy particular.
Ahora, si nos ciframos en nuestro mundo más conocido, América Latina depende mucho también de las religiones precolombinas, pero también del judeocristianismo, es importante rescatar lo siguiente. Primero, que hay ciencia también en la constitución de la Biblia. Dentro del mundo bíblico hay elementos descriptivos de la naturaleza. Los encontramos, por supuesto, en un nivel inicial, primario, pero ciencia al fin, para no definir ciencia solamente con lo que conocemos desde la edad moderna europea. En segundo lugar, que el cristianismo siempre ha tenido mucho interés por las ciencias. Es una especie de, digamos, de mito pensar que el cristianismo se ha opuesto a la ciencia. Desde el primer milenio, en las escuelas palatinas y episcopales o parroquiales, etcétera, o monacales, monásticas, se enseñaban también las ciencias del momento. Se transmitían sobre todo las ciencias del mundo griego, antiguas, pero se las retransmitían. En la universidad, que ha sido un invento del medioevo que el iluminismo considera oscuro, el medioevo cristiano creó las universidades, al menos en Occidente, hay universidades también en el mundo musulmán un poco anteriores, pero desde el siglo XIII en adelante conocemos las universidades famosas, prestigiosas, la de París, la de Bolonia, la de Salamanca, las de Oxford, etcétera, que de alguna manera dieron pie al desarrollo posterior de las ciencias experimentales tal como las conocemos ahora. Y en esas universidades existía la teología como reina, como la madre de todas las disciplinas. De manera que, solo para mencionar un poco la historia, el cristianismo y el judeocristianismo, diríamos, ha tenido mucho que ver en la constitución de las ciencias tal como la conocemos nosotros. Es más, hay muchos grandes científicos que han sido religiosos, muchos de ellos cristianos, como por ejemplo Copérnico, el mismo Galileo Galilei, con todo su conflicto, nunca renunció. O Mendel, el padre de la genética, para mencionar solamente algunos. De manera que no podemos verlo como contrario, sino en todo caso ver que el cristianismo, aun con sus oscuridades o sus momentos oscuros, como el caso Galileo, en general ha promovido las ciencias, ¿no? De manera que es muy importante y en este sentido el libro propone una base histórica para recordar cómo fueron más o menos las cosas en su faz temporal, histórica, ¿no? No quedarnos solamente con una visión muy formal y muy atemporal de la realidad. En un tercer momento, usted plantea como distintas perspectivas. Quisiera que nos profundizara un poco acerca de cuáles las perspectivas epistemológicas que usted ve puede aportar la religión o la teología y cuáles son las perspectivas epistemológicas de la ciencia que deben entrar en diálogo para una cosmovisión quizás más unificada o al menos en la que estén presentes todas estas dimensiones. Bueno, vivimos en una época muy distinta al medioevo, ¿no? Vivimos en una época de pluralismo religioso o de indiferentismo, donde hay también mucha fuerza de las religiones, en nuestros ambientes de la religión cristiana, judeo-cristiana, pero también de otras. De manera que en ese sentido es importante ver esta pluralidad, pero también ver la necesidad de que la teología, es decir, la reflexión sobre la revelación, en el caso del cristianismo, incorpore y dialogue con las ciencias, porque es la manera de que su mensaje sea comprensible. Y me refiero a todas las instancias, la catequesis, la teología estrictamente dicha, la enseñanza de la religión en las escuelas, en fin. De alguna manera necesitamos. La teología puede aportar mucho, de hecho ha aportado mucho. Se suele decir que la ciencia, tal como la conocemos en Occidente, depende mucho de un fundamento, que es que el mundo es racional, el universo es racional, y que el universo no es Dios, como pensaban las religiones mitológicas. Todo estaba confundido, había un Dios de los truenos, un Dios del rayo, un Dios de la tormenta, etcétera, que se confundía con los fenómenos.
la versión judía y cristiana supera eso, porque aparece la imagen de un Dios trascendente y un mundo creado distinto de Dios. Eso es fundamental para la ciencia, poder estudiar el mundo como una realidad distinta de Dios. Pensemos que hasta el siglo XIX, si uno ve en los libros de nota de viaje de Darwin, que los escribió algunos por América del Sur, por Argentina también, algunas notas, incluían elementos teológicos. Hasta el siglo XIX todavía se referían a algunos fenómenos en la ciencia desde su fuente teológica, hoy ya no. Pero quiero decir que la versión bíblica ha influido mucho en la posibilidad de distinguir ambos campos. Y por otro lado, de pensar que el mundo es cognoscible, se puede conocer, que yo puedo estudiar una planta, un árbol, un ecosistema, puedo entenderlo, porque el Dios creador, según el Génesis, es un Dios que creó con sentido, con lógica, por su palabra, como dice el Génesis, o por su logos, como dice el Nuevo Testamento en el prólogo de Juan. Dice, Dios hizo todo a través del logos que se hizo carne, que es el Hijo. Es decir, el universo tiene una lógica y la ciencia no puede probar que aquello que estudia tiene una lógica. No lo puede probar. Depende de principios, de fundamentos que requiere de otros campos. No puede probar ni siquiera que el mundo sea matemático por sí mismo. Hace como si fuera realmente así y realmente explica el mundo, pero necesita de esos fundamentos. Y en ese sentido, la teología puede aportar mucho. Pero bueno, desde el otro punto de vista que me preguntabas, la cuestión epistemológica, quizá necesitamos mayor información y formación de los científicos en filosofía de las ciencias y un poco de teología, porque realmente muchas de las discusiones que existen uno ve que no se sabe absolutamente nada, parece como que la religión fuese realmente el terreno de lo irracional, de lo desconocido, de lo emotivo, y en realidad, si uno ve toda la historia del pensamiento cristiano y del pensamiento científico, encuentra estos elementos que estoy mencionando. Y entonces, creo que en ese sentido, para ir sintetizando la pregunta, es necesario también que los científicos se informen sobre la teología y sobre la filosofía de las ciencias, para ver qué están diciendo. Pongo un ejemplo. Es muy común que los biólogos consideren que la realidad es totalmente azarosa y material. Bueno, eso escapa al mundo científico, biológico, el método, ¿no es cierto? Es una afirmación filosófica, todo es material, y si no lo fuera, lo que pasa es que el método científico habla de lo observable y de lo cuantificable. El resto se le escapa, no quiere decir que sea imperfecta, que llegue hasta allí. Entonces, es muy necesario y ha habido muchos debates, a mí me ha tocado a veces participar con algunos, recuerdo en los años del aniversario de Darwin, un congreso en el cual estaba presente Dennett, que es un filósofo de las ciencias muy conocido, norteamericano, y que abona este tipo de pensamiento. Pero lo que quiero decir es que si no hay un conocimiento de que la ciencia tiene su límite metodológico y después tiene que haber espacio para otras instancias filosóficas o teológicas, es imposible el diálogo. Y esto es lo que está sucediendo. Bueno, después de leer el libro y de escucharlo a usted, me queda mucho más claro este conflicto que usted planteaba que quedó como al pasado o fue algo que inició de alguna manera esta relación. Creo que es importante encontrar estos caminos de encuentro y de diálogo que están presentes en el discurso que usted acaba de realizar, como en el libro, ¿no? Tanto desde la ciencia, buscando también un encuentro o un conocimiento de la religión, como de la religión allanando una teología de la creación a partir de los descubrimientos científicos, es decir, a partir de, por ejemplo, la evolución o de otras teorías sobre la vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.